fijar un precio máximo, ¿sí? Era beneficiar al consumidor. ¿Por qué? ¿Qué consideraba el Estado? El precio de equilibrio, ¿sí?, que se fija en el mercado era muy alto, lo cual impedía a muchos consumidores poder acceder al producto. Entonces, para que puedan acceder al producto, decidía fijar un precio máximo, ¿sí? ¿Cuál era la consecuencia de establecer o fijar un precio máximo? Puede surgir un mercado negro. Pero antes de que pueda surgir, que esta vez es una consecuencia, ¿qué da lugar a que haya? ¿Qué ocurre? Claro, un exceso de demanda, o lo que vale decir que escasez de producto, ¿sí? Los compradores desean comprar una mayor cantidad de la que los vendedores colocan en el mercado. Con lo cual tenemos escasez de producto, o como dijo su compañera, un exceso de demanda, ¿sí? Es decir, hay demanda insatisfecha y eso puede llevar a que se produzcan en el mercado, ¿sí?, efectos no deseados, como por ejemplo la aparición de un mercado negro, donde, ¿qué pasa con el mercado negro? ¿Cuál es el problema? Con esa medida que se pretendía beneficiar a los consumidores, terminan pagando hasta un precio que está por encima del precio de equilibrio del mercado. ¿Y cómo se fija ese precio, o cómo yo puedo calcular el precio del mercado negro? Acá tenemos precio máximo siempre partimos de una situación de equilibrio. Tenemos la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio. Este precio es el que el Estado considera que es muy alto para los consumidores, con lo cual decide establecer un precio más accesible, ¿sí? Entonces, este es el precio máximo. ¿Qué ocurre al establecer el precio máximo? Buen día. No, no pasa nada. ¿Qué ocurre? La cantidad demandada, como ustedes mencionaron, es mayor a la cantidad ofrecida. Hay escasez, ¿sí? ¿Cuál va a ser la cantidad que va a terminar intercambiándose en el mercado? ¿La cantidad demandada o la cantidad ofrecida? La cantidad ofrecida, siempre la menor, pero ¿sí? Siempre va a ser la menor porque, o sea, si se desea comprar esta cantidad, pero solo se ofrece esto, ¿sí?, la cantidad va a ser la cantidad ofrecida. Alex. Sí, el chat, ¿puedes poner ahí para que ver el chat? ¿Cómo le va? Era el mismo profesor, por eso no me confundí. Gracias. Bien, entonces, la cantidad intercambiada va a ser la menor siempre, ¿sí? Y entonces, yo quiero saber, como dijimos, esta es la cantidad de producto que hay en el mercado, ¿sí? Entonces, como hay menos cantidad de producto de la que se desea comprar, eso va a llevar a que haya que establecer algún mecanismo de cómo se raciona, cómo se distribuye esa menor cantidad de producto, o no, ¿sí? El que puede ser
puede dar lugar a que surja acaparamiento, que exista algún método para asignar cómo se distribuyen esos productos, ¿sí? Y puede, como ustedes mencionaron, dar lugar a que aparezca un mercado negro. En ese mercado negro, ¿sí? Como dijimos, son aquellos, se producen esas ventas clandestinas. ¿Qué significa ventas clandestinas? Donde se cobra un precio mayor al precio máximo establecido, ¿sí? Un precio mayor, ¿sí? ¿Hasta cuál es el precio que se podría cobrar en el mercado negro? ¿Sí? ¿Cómo yo averiguo? Esta va a ser la cantidad intercambiada, ¿sí? Para esta cantidad intercambiada, tengo que ir a la función de demanda, donde voy a obtener la información de cuánto el consumidor está dispuesto a pagar por esta cantidad, ¿sí? Entonces, para esta cantidad me voy hasta la función de demanda y ahí obtengo cuál es el precio. Este es el precio del mercado negro. O sea, es el precio máximo o el precio más alto que se podría cobrar en el mercado negro. No significa que todas las ventas se realizan a ese precio, ¿sí? Pero es el precio más alto que se podría cobrar en el mercado negro. ¿Por qué? Porque es lo más alto o el precio más alto que estaría dispuesto a pagar el consumidor por esa cantidad, ¿sí? Y entonces, si uno tiene que representar esta área, equivale al total de ventas clandestinas, ¿sí? Y esta área representaría las ventas declaradas, ¿sí? ¿Sí? O legales, exactamente. Bueno, esto, entonces, precio máximo. Y como todas las medidas que vamos a ver, son o pueden ser eficientes en el corto plazo, pero como esto requieren de controles, ¿sí? Para que se verifique y se aplique de que las ventas se realicen al precio máximo fijado por el Estado, usualmente pierden eficacia estas medidas. En el corto plazo pueden cumplir parcialmente con su objetivo, pero si se prolongan en el tiempo, ¿sí? Los controles se van atenuando, ¿sí? Van apareciendo los mercados negros, con lo cual esta medida que pretendía beneficiar a los consumidores termina perjudicándolos, porque por una menor cantidad a la que se obtendría con el mercado sin intervención, terminan pagando inclusive un precio más alto, ¿sí? Así como se establece un precio máximo para beneficiar a los consumidores, porque se considera que el precio que fija o que se determina en el mercado es muy alto y no, no pueden acceder a los productos que el Estado considera que son esenciales. También el Estado, ¿sí?, puede fijar precios mínimos cuando considera que el precio de mercado de un producto es muy bajo y no permite al productor cubrir los costos, ¿sí? Entonces, la medida de fijar un precio mínimo tiene como objetivo, ¿sí?, favorecer al productor para que pueda cubrir los costos. Entonces, representamos cuál sería la situación. Este precio que fija el mercado es bajo, es muy bajo, considera el Estado, y no permite al productor cubrir sus costos. Entonces decide fijar un precio mínimo, ¿sí?, para que sea efectivo, ¿sí? El precio mínimo tiene que fijarse por encima del precio de equilibrio, ¿no?
es el precio mínimo al que se van a realizar las ventas. O sea, no se puede vender por debajo de ese precio. Por eso se llama precio mínimo. ¿Qué ocurre? ¿Qué vemos que ocurre? ¿Qué pasa con la cantidad ofrecida y la cantidad demandada? Hay un exceso de oferta, ¿sí? Exceso de oferta. La cantidad de producto que colocan en el mercado los productores incentivados por este precio mínimo alto, ¿sí? Es mayor a la cantidad que los consumidores desean comprar. ¿Por qué? ¿Sí? Porque el precio es muy alto, entonces los consumidores desean comprar una menor cantidad. Entonces hay exceso de oferta, es decir, que hay producto en el mercado sin colocarse esto, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias de este exceso de oferta? Primero, bueno, hay mucho producto en el mercado, ¿sí? No pueden vender, como dice su compañera. Entonces, ¿qué va a pasar? Habrá productores que van a estar dispuestos a colocar el producto a precios más bajos, ¿sí? Entonces, también comenzarán a surgir ventas clandestinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quieren quedarse con el producto sin vender y entonces van a estar dispuestos a vender por debajo del precio mínimo, ¿sí? Que por ahí muchas veces en nuestra provincia escuchamos, por ejemplo, con el precio de la yerba mate, ¿sí? Que se regula el precio, ¿sí? Y después vemos que en algunos molinos ¿sí? aceptan o reciben la yerba mate, pero a un precio menor, ¿sí? Y el productor bueno, acepta ese precio menor, bueno, porque quiere colocar su producto, ¿sí? Cuando el INIM o la Secretaría de Agricultura fijaba el precio de la yerba, ¿sí? Era un precio mínimo, ¿sí? Establecido. Precio al cual debía venderse, ¿sí? La canchada o la molida. No, pero eso es cuando el Estado fija un precio mínimo, pero el mercado a veces se regula solo. Claro, pero esto acá estamos, exactamente, el Estado se regula, el mercado se regula solo. Pero en este caso, el Estado considera que ese precio que fija el mercado es muy bajo y está destruyendo a la industria o el sector productivo, entonces, porque no pueden cubrir sus costos, ¿sí? Entonces decir, bueno, vamos a intervenir fijando un precio mínimo, ¿sí? Y es ahí donde surgen los problemas, ¿sí? Como vemos que hay un exceso de oferta, productos que no se pueden vender, no se pueden colocar, va a dar lugar a que existan, primero que para que esto se pueda cumplir, deben existir controles, ¿sí? Para que no se realicen ventas por debajo del precio mínimo fijado, ¿sí? Porque si no, la medida no tendría efecto. De todas maneras, no se puede controlar todo el universo de ventas que se realizan y siempre van a haber ventas de tipo clandestina por debajo del precio mínimo fijado. Entonces, esta medida que ¿sí? se fija con este objetivo, en el corto plazo podrá tener algún efecto positivo, pero si se mantiene en el tiempo no va a ser, no va a cumplir con su objetivo. Pero para reforzar
esta medida, el Estado tiene otra alternativa, que es el precio sostén. ¿Sí? Que mediante el establecimiento de un precio sostén, se asegura de que el precio mínimo sea efectivo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Sí? Con el precio sostén, el Estado se hace cargo y adquiere todo ese exceso de producto que hay en el mercado, adquiere el Estado. Entonces, de esa manera, no hay presión para que baje el precio porque no hay exceso de producto en el mercado. Entonces, el Estado adquiere ese exceso de producto que surge a partir del establecimiento de un precio mínimo este exceso de producto es adquirido por el Estado, ¿sí? Con lo cual no existe presión en el mercado para que baje el precio, entonces se va a mantener el precio mínimo fijado, ¿sí? ¿Qué hace el Estado con los bienes o los productos que adquiere? Y los puede destruir, los puede donar, lo puede almacenar, eso va a depender del tipo de bien, ¿sí? Si es un bien perecedero, se va a destruir, ¿sí? O si se puede donar a otros países o si se puede almacenar, lo va a hacer, ¿sí? No sé si es suyo. Bien. Entonces, sí, señor. Ver si mi interpretación es correcta, ¿no? O sea, si yo tengo en determinado mercado muy pocos oferentes, se pone un precio máximo. Si tengo un exceso de oferentes, un precio mínimo. No. ¿No? Esto, claro, no tiene que ver con la cantidad de oferentes o la cantidad sino que tiene que ver con el objetivo que persigue el Estado. Si el Estado, partimos de, ¿sí? Voy a hacer otro gráfico, ¿sí? Acá, ¿sí? Siempre de equilibrio entre oferta y demanda, ¿sí? Este es el precio de equilibrio que se fija libremente en el mercado y esta es la cantidad que se va a intercambiar en el mercado a ese precio. Si el Estado considera que este precio es muy alto, ¿sí? Este precio que se fija en el mercado, ¿sí? Libremente, sin que intervenga nadie, es muy alto, ¿sí? para que puedan pagar los consumidores, ¿sí? Y entonces con el objetivo de que los consumidores podamos acceder a ese producto, ¿qué va a decidir? Fijar un precio máximo. ¿Por qué? Porque considera que ese precio que fija el mercado es muy alto, no podemos acceder a ese producto o dificulta a gran parte de la población acceder a ese producto, no se fija un precio máximo. El precio máximo se fija por debajo del precio de equilibrio, ¿sí? Al fijarse por debajo del precio de equilibrio, genera esas consecuencias que usted mencionaba, ¿sí? Al fijarse por debajo del precio de equilibrio, genera que la cantidad demandada sea mayor a la cantidad ofrecida, ¿sí? Hay una escasez de producto. Pero el objetivo es, cuando se fija el precio máximo, es para que los consumidores puedan acceder al producto, ¿sí? Porque considera que el mercado fija un precio muy alto. Esto pasó mucho en pandemia, ¿no? En pandemia pasa, fíjense ustedes que hay planes o programas, por ejemplo en la hora PAN, ¿sí? Que de alguna manera el Estado considera que el acceso a los bonificados es como esencial, ¿sí? Entonces establece fijar un precio máximo, ¿sí? Para el PAN de determinado tipo, ¿sí?
creo que ahora fijaron en 2.400 o 2.500, ¿sí? Entonces, si no existiese esa medida, ¿sí? O esa medida existe acá en esta provincia, si ustedes se van a otra provincia, y van a ver que está desregulado, entonces van a conseguir, no sé, pan a 3.000, 4.000, 5.000, ¿sí? El kilogramo. Y entonces acá en esta provincia, en nuestra provincia, el Estado considera que es esencial que los consumidores puedan acceder a la compra de panificados y estableció un precio máximo para el pan, que es el programa este Ahora Pan, ¿sí? La regulación de tarifas responde a esta, también al precio máximo, no esto, porque esto es precio mínimo, pero la regulación de tarifas, ¿sí? También responde a este tipo de medidas, ¿sí? Si bien nosotros desde el 2020, sí, 23, 24 ya venimos en una desregulación, ¿sí? De todas las, y liberación de las tarifas, ¿sí? De todas maneras, por lo que hablamos en la última clase, acuérdense ustedes, los fallos del mercado, ¿sí? La competencia imperfecta, hablamos de los monopolios, de los oligopolios, el Estado, ¿sí? Para defender la competencia y la igualdad, ¿sí? En la negociación que se da entre consumidores y vendedores, ¿sí? Va a intervenir en la regulación de tarifas de servicios como energía eléctrica, agua potable, telefonía, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque como son prestadas por empresas, por pocas empresas, ¿sí? Nosotros como consumidores tenemos poco poder de negociación, ¿sí? Estamos en desventaja. Entonces, para evitar que haya abuso de poder y demás, el Estado interviene, ¿sí? Esa sería una forma de regular, ¿sí? El mercado. Pero no tiene que ver con la cantidad ofrecida o la cantidad demandada, sino que a partir del establecimiento de estas medidas, las consecuencias son que la cantidad ofrecida o la cantidad demandada no coinciden como en el equilibrio. Entonces, cuando en el caso del precio mínimo, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo dice que el precio que fija el mercado es muy bajo, ¿sí? Y los productores con ese precio no pueden cubrir los costos de producción, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que, no sé, se escucha o estamos escuchando, por ejemplo, con el tema de la yerba mate, ¿sí? Se escuchan que dicen que con el precio que cobran los productores no cubren sus costos, ¿sí? El precio de la materia prima. Después, cuando ustedes siguen leyendo la nota o el artículo que ven, el precio en góndola es otra cosa, ¿sí? Pero entonces, el precio que reciben los productores es muy bajo, no le alcanza para cubrir sus costos, ¿sí? No le da rentable la actividad. Entonces, ¿qué dice el Estado? Bueno, fijemos un precio mínimo, ¿sí? Al fijar este precio mínimo, aparecen las consecuencias, que la cantidad ofrecida es mayor a la cantidad demandada, ¿sí? Entonces, ese exceso de producto que hay en el mercado, ¿sí? Presiona para que, ¿saben?, el precio baje. Pero acá no puede bajar el precio porque está regulado el mercado. Entonces aparecen ventas de tipo clandestina, ¿sí? Donde se vende por debajo del precio mínimo, ¿sí? Y entonces, para asegurarse que esta medida sea efectiva, ¿qué puede implementar el Estado? Un precio sostén donde compra, adquiere ese exceso de producto en el mercado, lo puede destruir, lo puede almacenar, si es que se puede almacenar, o puede donar, ¿sí? En el caso de que... Son medidas que tienen determinado objetivo. En este caso, del precio mínimo, favorecer al productor, ¿sí? O de alguna manera, debido a que el precio que fija el mercado libremente no permite al productor cubrir todos sus costos, ¿sí? Pretende, ¿sí?, que con un precio más alto pueda cubrir los costos de producción. En el corto plazo, sí, medidas que, o sea, requieren, primero que esto no es aplicable a todos los productos, ¿sí? Ni los precios máximos ni los precios mínimos. Como yo les mencionaba el lunes, esto rara vez se da en forma aislada, sino que esto va acompañado,
¿sí? De un paquete de medidas, subsidios, impuestos, ¿sí? O reducción de impuestos, ¿sí? Un paquete de medidas que acompañan, ¿sí? Para que se pueda cumplir el objetivo que se busca, ¿sí? Pero en forma, ¿sí? Aislada, cuando lo analizamos, vemos que cada una de estas medidas tiene un objetivo particular, ¿sí? Y requieren, por supuesto, para que sean efectivas, controles, ¿sí? Y esos controles tienen que ser efectivos y no ser vulnerados y si se quiere mantener en el tiempo la medida, lo que ocurre es que pierden eficacia porque los controles generalmente se van atenuando a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Y la medida que se implementó, ¿sí? Con un determinado objetivo, no termina cumpliéndolo. Bueno, entonces vimos precio máximo, precios mínimos, ¿sí? La alternativa del precio sostén para asegurarse el que se cumpla el precio mínimo, ¿sí? Cupos es otra medida, el establecimiento de cupos. Cupos o también van a leer ahí como cuotas, puede aparecer también. Cupos de producción. Cupos de producción. Cupos de producción o cuotas, ¿sí? De producción son medidas donde se limita la producción a determinada cantidad, ¿sí? Se restringe la producción. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que se busca? Claro, una cantidad máxima, ¿sí? Cupos o cuotas, vamos a poner acá, voy a poner cuotas también porque en algunos libros o autores aparecen como cuotas, y esto no tiene que ver con cuotas de financiamiento, sino cuotas de producción, cantidad que se puede producir, ¿sí? Entonces, se limita la producción, ¿sí? En una determinada cantidad, ¿para qué? Para asegurarse un precio alto, ¿sí? Porque nosotros estamos viendo lo que es equilibrio de mercado, vimos cómo se desplazan las curvas de oferta y demanda. Cómo se modifica el equilibrio. Pero ¿qué pasa? Partimos de una situación de equilibrio. Si hay una producción extraordinaria, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La curva de la oferta se va a desplazar hacia la... Si hay un año donde la producción se dan todas las condiciones climáticas favorables para que, ¿sí? Sea extraordinaria, ¿sí? Crezca, ¿sí? Se produzca mucho. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar la oferta. Acuérdense que los aumentos son siempre hacia la derecha, ¿sí? Aumenta, por más que parece que como que está bajando, pero es aumento, ¿sí? Aumento siempre hacia la derecha, tanto de oferta como de demanda. Fue una producción extraordinaria en ese año. ¿Qué pasa cuando se produce mucho? ¿Qué pasa? Aumenta la cantidad porque se produce más, obviamente, pero ¿qué pasa? Eso disminuye el precio, ¿sí? Entonces, un exceso en la producción, ¿sí?
termina provocando esto, ¿sí? Se coloca más producto en el mercado, pero también termina bajando los precios del sector, ¿sí? Por eso es que los distintos sectores también regulan, ¿sí? Establecen, ¿sí? Ciertas regulaciones para evitar, ¿sí? Que haya una superproducción y entonces eso termine perjudicándolos a todo el sector, ¿sí? Porque va a terminar bajando los precios. Entonces, esta medida de establecer cupos de producción, ¿qué es lo que busca? ¿Sí? Establecer cupos de producción, lo que busca es, ¿sí? Al limitar la producción, fijar un precio alto, ¿sí? Vamos a hacer acá el gráfico de cómo se establece el cupo. Entonces, se decide para mantener el precio alto y para que los productores puedan cubrir los costos de producción y obtener una rentabilidad razonable, ¿sí? Limitar la producción a determinado nivel. Entonces, tenemos la oferta, tenemos la demanda, cantidad de equilibrio, precio de equilibrio. Entonces se decide fijar un cupo, ¿sí? El objetivo, ¿cuál va a ser? Que el precio sea más alto, ¿sí? Limitar la producción para aumentar el precio, ¿sí? Entonces, la cantidad va a ser menor a la cantidad de equilibrio. El cupo que se fije tiene que ser menor. Entonces, por ejemplo, la cantidad, ¿sí? Cupificada, ¿sí? Vamos a suponer que sea esta. Entonces, esta va a ser la nueva curva de oferta una vez que se fije el cupo. Va a tener esta forma, ¿sí? La curva de oferta. Porque no se puede ofrecer más que esta cantidad. ¿Y cuál va a ser el precio de equilibrio luego de fijarse el cupo? Más alto, ¿sí? Entonces se fija una cantidad menor a la de equilibrio y se consigue el objetivo de aumentar el precio. Entonces, esta medida de limitar, restringir la producción busca, ¿sí? Aumentar los precios, ¿sí? ¿Para qué? Para que el productor pueda cubrir sus costos. Debe fijarse el cupo o la cuota de producción por debajo de la cantidad de equilibrio para que sea efectiva, porque si no, no va a ser efectiva. Y entonces, gráficamente, esta va a ser la nueva curva de oferta y este va a ser el nuevo precio y esta va a ser la cantidad intercambiada. ¿Y en qué mercado puede pasar eso? Y se puede establecer, fíjense que ahora no están limitados. En el caso de la yerba mate, es establecer qué cantidad se puede producir por hectárea, por unidad productiva, cuál es el máximo que se puede producir para resguardar los beneficios o la rentabilidad del sector, ¿sí? Entonces se establece Exista un exceso de oferta. para que no exista un exceso de oferta. Claro. Sí, sí. Se restringe la producción para que, ¿sí? Fíjense, si hay exceso de producto, eso hace que los precios bajen. Entonces, el objetivo es que se produzca menos para levantar los precios. Un ejemplo real
Y un ejemplo, como le dije, podría ser en este caso de la yerba mate, que está en una situación crítica, establecer restricciones a la producción, ¿sí? Que se produzca menos con el objetivo de levantar el precio, ¿sí? Ese sería un caso, ¿sí? Donde a partir de una política, ¿sí?, del sector, para mejorar la situación del sector, se decide establecer limitaciones a la producción, ¿sí? Se establece cuál es la cantidad máxima que se puede producir por unidad productiva o por, ¿sí?, extensiones de las plantaciones, y de esa manera asegurarse una menor cantidad de producto en el mercado y un precio más alto. Hay situaciones, ¿sí?, no tiene que ver con el establecimiento de cupos, donde el productor, ante una situación de una producción o una oferta extraordinaria, para poder mantener su rentabilidad, tiene que destruir el producto, ¿sí? ¿Sí? Para poder mantener los precios altos. Por ejemplo, en el caso de la industria o de la producción tambera, quizá habrán visto alguna vez que tiran la leche, ¿sí? Tiran para evitar, ¿sí?, la caída de los precios, y tienen que seguir produciendo porque si no, ¿sí?, no pueden interrumpir la producción, pero tienen que desecharlo para poder mantener los precios altos. Y lo que pasa es que si colocan toda esa producción en el mercado, se desploman los precios. Yo me acuerdo un año que hubo un exceso de producción de naranjas, creo que era. Puede No me ser. acuerdo en qué producción. Y los productores estaban regalando la producción a sus trabajadores porque si no se les iba a echar a perder o no podían vender todo porque no había demanda. También, ¿sí? Entonces, estas situaciones que ahora lo vamos a ver en el práctico, se dan, ¿sí?, excesos de producción, ¿sí?, provocan situaciones que aunque parecen como o no ser coherentes, lleva a que tengan que destruir la producción o tengan que regalar el producto, como mencionó su compañera, para evitar esto, ¿sí? Que no puedan o que tengan precios muy bajos en el mercado. Bueno, esta es otra de las medidas, entonces, la fijación de limitaciones a la producción a través de cupos, ¿sí? También el Estado puede establecer o puede fijar el cobro de impuestos. Impuestos como les mencioné, rara vez alguna de estas medidas se dan en forma aislada, sino que forman parte todo de un conjunto, de un paquete de medidas que pretenden conseguir ciertos objetivos, ¿sí? Entonces, el Estado puede decidir establecer un impuesto fijo por unidad vendida. A la soja no creo que habían puesto impuestos, más impuestos en un momento porque había un exceso de producción. Y para vender al exterior no les convenía que hagan un exceso de producción porque se iban a vender más barato justamente. Y entonces sí, se van regulando, estableciendo, además para regular la cuestión es, por ejemplo, ¿qué medidas se tomaron ayer, anteayer? ¿Cuál fue la medida que se tomó el lunes respecto a las retenciones a las exportaciones? ¿Leyeron? ¿Escucharon?
Bueno, se bajaron las retenciones a la exportación de granos hasta el 31 de octubre y de carne también, ¿sí? Es decir, que los exportadores no se les retiene sobre lo que venden, lo que exportan. Antes se les retenía una parte, ¿sí? Ahora no. Entonces, eso, ¿sí? Antes, esa retención como desalentaba, ¿sí? La exportación, ¿sí? Levantó la mano, parece que dice. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Sí? El productor de carne, por ejemplo, ¿sí? Si bien son diferentes cortes y distintos requisitos de la carne que hay que exportar o que se exporta, si, si los precios internacionales son más atractivos, va a querer vender toda su producción afuera. ¿Sí? Con lo cual, ¿qué va a pasar en el mercado interno? Si toda la producción destina a exportar, ¿qué va a pasar con el mercado interno? Va a disminuir la oferta. ¿Y qué pasa cuando se disminuye la oferta? Aumentan los precios. Entonces, hay que estar atento ahora. Si bien, como les dije, si bien son diferentes cortes de carne, ¿sí? Porque los mercados internacionales tienen distintas exigencias y demás, y además esto es por un plazo hasta el 31 de octubre, bueno, estas medidas de tener retenciones, de alguna manera, hace que los productores, ¿sí? Exporten, pero también como está la retención, desalienta un poco la exportación y entonces destinan la producción también al mercado interno. En el caso de granos es diferente, pero bueno, son todas medidas que incentivan o desincentivan o desalientan la producción, ¿sí? O la exportación. Tienen ese objetivo, ¿sí? Fomentar o desalentar la producción, ¿sí? O la colocación del producto interno o afuera. Bueno, entonces, una de esas medidas puede ser el establecimiento de un impuesto, ¿sí? Que por supuesto vamos a ver que el efecto siempre va a ser negativo, el establecimiento de un impuesto. O sea, en realidad, en los casos, ¿sí? Donde se interviene, ¿sí? En el mercado que se está regulando libremente, y si se interviene sin que exista una falla del mercado, ¿sí? Estas intervenciones provocan pérdida de eficiencia, ¿sí? No mejoran la eficiencia del mercado. Solo se puede mejorar la eficiencia del mercado si se interviene en los casos de que el mercado está fallando, tiene problemas. Por ejemplo, en lo que hablamos de las externalidades o los bienes públicos, o en las regulaciones de los monopolios, donde, bueno, es necesaria la intervención. Bueno, cuando se fija un impuesto fijo por unidad vendida, partimos siempre de el equilibrio del mercado. Al fijarse un impuesto, ¿sí? ¿Cómo operan usualmente la recaudación de los impuestos? Generalmente, que nosotros pagamos cuando compramos alimentos, ¿sí? Está incluido en los alimentos que compramos. ¿Qué impuestos están incluidos? IVA, por ejemplo, ¿sí? Y hay otros que son menos conocidos, pero que son impuestos internos, depende de los bienes que compramos también. Si cargamos combustible, tiene impuestos, ¿sí? Impuestos de transferencia de combustible y demás. Y hay otras tasas municipales también que están incluidas muchas veces. Pero bueno, el más conocido es el IVA, ¿sí? Que incluso ahora, si ustedes ven, aparecen discriminados en la factura o en el ticket de compra, cuál es el precio sin impuesto, ¿sí? Para darnos cuenta de cuál es el impuesto
o el monto de impuestos que estamos pagando. ¿Sí? Entonces, la forma de recaudación es a través de agentes de recaudación, que son, por ejemplo, los comercios. ¿Sí? Entonces, al contener impuestos, los productos que nosotros consumimos, que compramos, ¿sí? Si este es el... ¿sí? Esto sería el monto del impuesto, ¿sí? Que se establece. Este precio, ¿sí? Es el precio que va a recibir el vendedor y este es el precio que nosotros pagamos. Nosotros pagamos el precio del producto más los impuestos. En el ticket de compra aparece el total del ticket y aparece después precio sin impuestos. ¿Sí? Entonces, al establecerse un impuesto, ¿qué ocurre? Ese impuesto está contenido en el precio, ¿sí? Por lo cual el precio va a aumentar. Entonces, la cantidad intercambiada va a ser menor. ¿Sí? Nosotros vamos a pagar el precio del producto más el impuesto. Ese es el precio que paga el comprador. Pero ese impuesto que nosotros pagamos en el negocio, en el comercio donde compramos los bienes, ese precio no se queda al vendedor, sino que el vendedor tiene la obligación de depositar ese impuesto, ¿sí? Y lo que le va a quedar al vendedor, ¿sí? Es el precio, ¿sí? De venta menos el impuesto que depositó al Estado. ¿Sí? Este es el precio que va a recibir el vendedor o que le va a quedar al vendedor luego de depositar el impuesto, ¿sí? Este es el impuesto. Entonces, el establecimiento de un impuesto, ¿sí? Que ya hablamos de que el impuesto, ¿por qué lo establece el Estado? Es una forma de financiar sus actividades, ¿sí? Entre otras actividades, por ejemplo, financia los bienes públicos. Pero toda la actividad del Estado debe financiarse de alguna manera, una de las formas a través del cobro de impuestos. Entonces, decide establecer un impuesto fijo por unidad vendida de un producto. ¿Eso qué provoca? ¿Sí? Provoca una disminución, como el precio que vamos a pagar va a ser el precio del producto más el impuesto, provoca una disminución de la cantidad intercambiada. Como consumidores, el consumidor, vamos a la curva de demanda, va a terminar pagando, ¿sí? El precio más alto, ¿sí? Que va a incluir el impuesto, y el vendedor va a recibir el precio, ¿sí? De acuerdo a la curva de oferta, menos el impuesto que va a tener que depositar. ¿Sí? Pero ¿quién termina soportando el impuesto? ¿El consumidor o el vendedor? En realidad se reparten. Fíjense que si no existiese el impuesto, este iba a ser el precio. ¿Sí? Este es el precio de equilibrio del mercado y esta es la cantidad de equilibrio. Hay una pérdida de eficiencia en el mercado porque, bueno, ahora accedemos a menor cantidad de bienes y como consumidores tenemos que pagar el precio más alto. ¿Sí? Por menor cantidad de bienes pagamos más. Si uno quiere saber cuánto perdió el consumidor, fíjense que esta es la parte que podemos decir por encima del precio que debería pagar en el equilibrio, terminó pagando esto. ¿Sí? Y el vendedor
¿sí? En una situación de equilibrio recibiría esto, como hay impuestos, recibe menos. Esto es lo que perdió, ¿sí? Entonces, como que se reparte entre consumidores y vendedores la carga del impuesto. Pero, ¿cómo se reparte? ¿Cómo se reparte? Va a depender, ¿sí?, elasticidad de la oferta y la demanda, ¿sí? Acá se repartió más o menos, ¿sí?, equilibrado estaba cómo se repartió el impuesto, pero muchas veces, ¿sí?, entonces, la carga del impuesto, ¿sí?, quien soporta el impuesto, se reparte entre comprador y vendedor en función o de acuerdo a la elasticidad de la oferta y la demanda. Entonces, dependiendo de la elasticidad, y podemos encontrarnos con situaciones como esta. En este gráfico, ¿qué vemos? Parte del impuesto lo paga el que compra. Fíjense que en este caso, ¿qué vemos? Vemos, como dijo su compañero, que la mayor parte del impuesto o la carga del impuesto recae sobre el comprador. ¿Por qué? Si nosotros miramos la curva de demanda y de oferta, ¿qué está pasando? ¿Cuál es más elástica? ¿Cuál es más elástica? La oferta. Y la demanda más inelástica, ¿sí? Entonces, fíjense que la oferta es más elástica y la demanda más inelástica. En ese caso, la mayor carga del producto recae, perdón, del impuesto recae sobre el consumidor, ¿sí? Es decir, que no siempre se reparten la carga del impuesto en forma similar, sino que va a depender de la elasticidad de la oferta y la demanda. O sea, es este mismo gráfico, pero si las curvas tienen distinta elasticidad, se va modificando, ¿sí?, cómo se distribuye el impuesto o la carga del impuesto, ¿sí? Yo acá ya le hice muy exagerado, pero ¿sí? Vamos a ver otro caso, o sea, también cuando la carga recae más en el vendedor. Profe, Sí, podemos decir como regla entonces que cuando la oferta es más elástica que la demanda, va a recaer más sobre el comprador que el vendedor, siempre así. correcto, ¿sí? Si la oferta es más elástica que la demanda, la mayor carga del impuesto la va a soportar el comprador. Y ahora vamos a ver que si la demanda es más elástica que la oferta, la mayor carga o parte de la carga del impuesto va a recaer en el vendedor. ¿Sí? Entonces estamos hablando de una demanda elástica y una oferta inelástica.
se establece un impuesto. Bueno, en este caso que la demanda es más elástica que la oferta, la mayor parte de la carga del impuesto recae en el vendedor. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la elasticidad de la oferta y la demanda, podemos ver sobre quién recae más la carga del impuesto. ¿Quién debe soportar más la carga del impuesto? ¿Comprador o vendedor? Es decir, que el establecimiento de un impuesto, y como dijimos, como otras medidas, provoca ineficiencia, pérdida de eficiencia en el mercado. ¿Por qué? Porque por una menor cantidad de producto vamos a terminar pagando un precio más alto, ¿sí? Y resultan perjudicados o van a tener que soportar la carga del impuesto tanto compradores como vendedores. Cómo se reparte esa carga va a depender de la oferta y de la demanda. ¿Sí? Una pregunta, ¿existe un impuesto que sea al contrario, que en vez de perjudicar, beneficie? Y no son impuestos, sino que son lo contrario, o sea, como sería como los subsidios o subvenciones que vamos a ver ahora. ¿Sí? Aranceles, por ejemplo, a las exportaciones no harían que aumente la oferta Interna, Claro, entonces ahí sería como un efecto contrario del impuesto, pero en el mercado interno. en el mercado interno. Son todas medidas que tratan de, digamos, de equiparar. Por eso les dije, la liberación de, o la disminución, la eliminación. Bueno, vamos a... Sí, se cortó. Vamos a ver si llamamos acá al técnico para que pueda reproducir el pizarrón. Mientras, bueno, seguimos charlando. Decíamos que así como se establecen impuestos, se pueden establecer subsidios donde el efecto va a ser el contrario. El establecimiento de un subsidio provoca, ¿sí?, que quien recibe el subsidio va a querer adquirir o consumir mayor cantidad de la que venía consumiendo, ¿sí? O el vendedor va a querer vender más de lo que venía vendiendo. Entonces eso provoca un aumento en la cantidad intercambiada en el mercado, ¿sí? En los impuestos vemos que disminuye la cantidad intercambiada. En el caso del subsidio va a aumentar la cantidad intercambiada. Le estamos llamando al técnico para que nos conecte la pantalla.
Bien. Como les decía, todas estas medidas lo que buscan es sí, la carga del impuesto se reparte entre compradores y vendedores, ¿sí? Y va a depender sobre quién recae la mayor parte de esa carga, va a depender de la elasticidad de la oferta o la demanda, ¿sí? Lo mismo con los subsidios, ¿sí? Los subsidios, lo contrario a los impuestos, ¿sí? Es como un impuesto negativo, ¿sí? Donde se otorga, ¿sí? Una determinada suma en forma directa, ¿sí? O indirecta porque se incentiva al determinado sector de actividad. Entonces, también los beneficios de ese subsidio se reparten entre compradores y vendedores, también de acuerdo a la elasticidad de la oferta y la demanda, ¿sí? Cuando el subsidio se otorga al vendedor, ¿sí? El comprador paga un precio menor, ¿sí? Y la diferencia la va a recibir el vendedor como subsidio. Ahora no, después lo voy a mostrar cuando tengamos la pantalla, pero estaría de este lado, ¿sí? Este es el precio que paga el comprador, el vendedor recibe este precio, la diferencia está por el subsidio, ¿sí? Bien, mientras resolvemos la cuestión técnica, avancemos con lo que podemos resolver, ¿sí? Mientras vayamos a equilibrio de mercado, ¿sí? Cuando estamos analizando situaciones de equilibrio de mercado, como ustedes van a tener ahí en el caso, en el práctico 6, primero tenemos que posicionarnos, ¿sí? En qué mercado estamos analizando, ¿sí? Por ejemplo, ya que estamos hablando de las retenciones y demás, mercado de la carne vacuna, ¿sí? Estamos analizando el mercado de la carne vacuna, entonces siempre nos posicionamos en qué es lo que estamos analizando. Tenemos que representar, como siempre, como dijimos, una situación inicial y a partir de ahí plantear todas todas las alternativas. ¿Pero se cortó la llamada o no? Perdiste la conexión, decía. Ah, no, qué raro. Bueno, ahí estamos arriba de vuelta. Te digo, a ver si pasa alguna vez así, ¿cómo se hace para...? El mismo mouse sirve Ajá. para las tres pantallas. Es como que en un momento está en este, si yo le giro para allá está en aquel, y Ajá. desde acá yo puedo compartir la pantalla. Ah, Le vale. vamos a presentar de nuevo, como cualquier llamada de Meet. Igual, yo siempre digo a los profes que, capaz no es momento para tener esta charla, ¿no? Pero que incorporen scriptos en todo caso, que puedan dar una mano con estas cositas. Yo igual súper disponible siempre, ¿viste? Perfecto. Pero un ayudante de cátedra nunca le viene mal a los profes, ¿viste? Y ahí estamos. Estamos arriba de vuelta. Perfecto. Gracias. Dale, juego, escríbeme nomás igual, ¿eh? Dale. Bien. Bueno, entonces, cerramos con el caso de los subsidios y después vamos al ejemplo que estamos por analizar del mercado de carne, ¿sí? Bien, entonces, subsidios. No sé qué es mejor. Bueno, como dijimos, en el caso de los subsidios,
se trata de incentivar la compra o la venta de determinado producto, ¿sí? Un subsidio, una subvención, trata de incentivar la venta de un producto en el mercado, ¿sí? Creo que por el sol se ve bastante mal ahí. Vamos a ver, tratar de... Puedes poner la mochila en la silla segunda de Sí. A ver. Bueno, creo que ahí está. Bueno, logramos. No, era yo el que está. Bueno, ahí estamos. Después hay que plantear alguna cortina o algo ahí para... Bueno, igual es estos meses nomás, después ya no. En estos días, unas semanas y después ya cambia. Bueno, entonces, decíamos, si se fija un subsidio por unidad de producto, si ese subsidio va a provocar, ¿sí?, que se intercambie mayor cantidad de producto. El comprador, ¿sí?, va a pagar un precio más bajo, ¿sí?, y el vendedor va a recibir un precio más alto, que va a ser el precio que paga el comprador más el subsidio, ¿sí? De esa manera, ¿sí?, se beneficia. También, como vimos en el caso del impuesto, el subsidio o el beneficio que otorga el subsidio también se reparte entre compradores y vendedores, y eso va a depender también de la elasticidad de la oferta y la demanda, ¿sí? Si nosotros comparamos con el precio que pagaba, ¿sí?, va a depender, ¿sí?, de la elasticidad de la oferta y la demanda. El subsidio se puede otorgar, ¿sí?, directamente al vendedor o al comprador, ¿sí?, cuando se otorga de forma directa, y eso va a provocar, ¿sí?, si se otorga al comprador, ¿qué va a provocar? Comprador. Aumente la demanda. ¿Sí? Entonces, fíjense, va a aumentar la demanda. ¿Sí? Si se otorga al vendedor, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la oferta. ¿Sí? Entonces, estas medidas tratan de incentivar la comercialización, la producción de los productos, ¿sí? Se pueden otorgar en forma directa a determinadas personas, como consumidores o vendedores, o se pueden otorgar en forma indirecta, ¿sí?, como un subsidio a una determinada, ¿sí?, actividad, ¿sí? Se financia o se subsidia la actividad en sí, no a una persona,
de esa manera se está incentivando la comercialización, la producción, el intercambio de este tipo de bienes o de servicios. ¿Qué subsidios ustedes utilizan? ¿O con qué subsidios cuentan? El boleto estudiantil, por ejemplo. ¿Sí? Después, claro, el del pasaje, como dicen ahí sus compañeras. El de la energía eléctrica, sí, si todavía tienen si se inscribieron, ¿sí? Tienen energía eléctrica, podrán tener eléctrica. Sí. Si bien estamos en cuanto a una política de reducción de subsidios, todavía quedan algunos. ¿Sí? Y algunos, por supuesto, se van a mantener, como por ejemplo el del boleto. ¿Sí? Pero el de la luz y de otros se van a mantener, pero en su mínima expresión, ¿sí? Para aquellas situaciones particulares. Bien, entonces todas estas medidas que estuvimos viendo, ¿sí? Establecimiento de precios máximos, mínimos, precios sostén, cupos, subsidios, impuestos, son todas medidas de acción mediante las cuales el Estado interviene en el mercado, provocando, por supuesto, en muchos casos, pérdida de eficiencia en el mercado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se justifica o se debe justificar que intervenga el Estado en el mercado solo en aquellos casos donde el mercado falla. ¿Sí? Donde hay una falla del mercado, ahí sí se justifica que intervenga el Estado para mejorar la eficiencia del mercado. Pero cuando interviene el Estado sin que sea necesario, sin que exista esa falla, termina provocando ineficiencias en el mercado. ¿Sí? Bueno, ¿alguna consulta? Vamos a, entonces, ahora sí, igual ustedes ahora les surge alguna consulta, preguntan. Vamos a ver, como les decía, cuando analizamos el equilibrio de mercado, estábamos analizando, dijimos, el mercado de carne vacuna. Mercado, acuérdense siempre, tenemos que identificar qué mercado estamos analizando. Y en ese mercado tenemos que se dan situaciones, ¿sí? Y nosotros tenemos que analizar cómo eso afecta, ¿sí? El precio y la cantidad de equilibrio. ¿Sí? Entonces, en primer lugar aumentó el precio del pollo. Segundo, disminuyó el precio de los automóviles. Tercero, se eliminaron las retenciones a las exportaciones. Cuarto,
disminuyó el precio de la soja y por último, aumentan los salarios de los trabajadores rurales. Bueno, tenemos 5 situaciones, ¿sí?, para analizar. Entonces aumentó el precio del pollo, disminuyó el precio de los autos, se eliminaron las retenciones a las exportaciones, disminuyó el precio de la soja y aumentan los salarios de los trabajadores rurales. Trabajadores rurales serían los que trabajan para la empresa que produce, Claro. Entonces, entonces aumentarían los costos. exacto. Fíjense que, bueno, muchas veces es muy amplio porque estamos analizando el mercado de carne vacuna y esto es muy amplio. O sea, acá estamos haciendo una simplificación, por supuesto, ¿sí?, porque tenemos del productor primario, después tenemos los frigoríficos, los distribuidores. Es muy grande, ¿sí?, toda la cadena de distribución, ¿sí? Pero bueno, estamos analizando de una manera más simplificada para poder, ¿sí?, entender. Entonces, cuando estamos analizando así un mercado, la situación de un mercado y estamos analizando el equilibrio, más bien, ¿qué pasa cuando se dan determinadas situaciones? Pero que siempre centrándonos en, ¿cómo es? A nivel nacional. Sí, o sea, ustedes pueden sentarse a nivel nacional o extranjero, no importa, pero Eso que se relaciones a las exportaciones, por eso preguntaba si no entonces eso, bueno, ahora podrá haber alguno que se enfoque en el mercado nacional, otro en el internacional. Podemos tener las dos alternativas, ¿sí? Siempre es importante justificarnos su conclusión. Entonces, el caso A. Siempre y en ubicarnos qué mercado estamos analizando, ¿sí? Carne vacuna en este caso. ¿No? Ya tenemos identificado eso, carne vacuna. Bien. Partimos siempre de representar una situación de equilibrio, ¿sí?, y a partir de ahí comenzamos a analizar, ¿sí? Aumentó el precio del pollo. Bueno. Entonces, dice, aumentó el precio del pollo. El pollo es un bien, como dice acá su compañero, sustituto. Entonces, ahí es donde yo tengo hasta ahí identificado eso. Aumentó el precio del pollo. ¿Qué es el pollo? Es un bien sustituto. Bueno, y ahí tengo que pensar, bueno, este hecho, ¿afecta a la oferta o afecta a la demanda de carne vacuna? Está bien, como ustedes dicen, va a afectar a los dos. Pero bueno, primero tenemos que identificar en cuál de esas fuerzas va a ser mayor el impacto. ¿O cuál va a ser el efecto más directo? El aumento de la demanda de la carne vacuna va a ser el efecto más directo, por lo menos lo que se ve. Correcto, sí. Nosotros tenemos que, como dice su compañera y como ustedes dijeron, cada uno de estos hechos pueden afectar tanto a la oferta como a la demanda, ¿sí? Pero siempre va a haber un efecto mayor o más impactante o mayor va a ser el impacto que tenga sobre alguna de estas fuerzas, sobre la demanda o la oferta. En este caso, dijimos si es un bien sustituto, acuérdense en los determinantes de la oferta y los determinantes de la demanda,
cambios en los precios de bienes sustitutos que afectan a la demanda, ¿sí? Entonces, si aumentó el precio de un bien sustituto, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la demanda de carne, ¿sí? Aumenta la demanda, estamos siempre analizando carne vacuna, ¿sí? Porque esto puede llevarnos a que, digamos, cuando aumentó el precio del pollo, disminuye la cantidad demandada de pollo. ¿Sí? Está bien, va a pasar eso, pero eso es en el mercado de carne de pollo. Nosotros ahora lo que estamos analizando es mercado de carne vacuna, ¿sí? Entonces, aumentó el precio del pollo, lo consideramos un bien sustituto de la carne vacuna, es un sustituto, y entonces eso provoca que el pollo se volvió relativamente caro comparado con el precio de la carne vacuna, entonces eso provoca que aumente la demanda de carne vacuna, ¿sí? Entonces, aumenta la demanda, acuérdense que los aumentos son siempre hacia la derecha, y acá lo que me interesa saber es qué pasó con el precio y la cantidad de equilibrio. Entonces aumentó la demanda de carne vacuna y eso provocó un aumento en el precio y un aumento en la cantidad de equilibrio, ¿sí? Que lo vemos gráficamente, ¿sí? Y lo podemos confirmar. Podríamos analizarlo desde el punto de vista de la oferta, pero ¿sí? Si uno empieza a analizar, por supuesto que siempre terminan afectando, porque como vimos desde el inicio, siempre una decisión termina afectando a otra, ¿sí? Desde el punto de vista de la oferta, pero ya va a ser más débil la relación que podemos encontrar, ¿sí? Pero es posible y también podríamos justificarlo, ¿sí? Pero con esta respuesta ya está más que bien, ¿sí? Vamos al caso B. Dice, disminuyó el precio de los automóviles. Que los automóviles sean un bien independiente, no afectaría la entidad. Entonces, disminuyó el precio de los automóviles. ¿Y eso cómo termina impactando o afectando el mercado de carne vacuna? En principio, ¿qué son? Lo podemos considerar como independientes, ¿sí? Si aumentó el precio de los automóviles o disminuyó el precio de los automóviles, no tienen un impacto directo, ¿sí? Sobre el mercado de carne vacuna. Podría decir, por ejemplo, aumentó el precio de automóviles, se compran más autos Y se consume menos carne. se consume más combustible, aumenta el de combustible, aumenta el precio de combustible y a su vez hace que aumente los costos de transporte de la carne. Bueno, en alguna medida todo lo que ocurre en el mercado termina afectando, ¿sí? Pero en forma directa no, ¿sí? Pero está bien su análisis, ¿sí? Siempre vamos a encontrar la justificación de cómo termina o cómo podría terminar afectando un hecho, pero en forma directa, ¿sí? No. Vemos que se tratan de bienes independientes, ¿sí? Que no afectan, ¿sí? Entonces, en el caso B, tendríamos que partir, por supuesto, como siempre, de una situación de equilibrio inicial. ¿Sí? Partimos de una situación de equilibrio inicial. Partimos de la situación de equilibrio inicial y decimos que son bienes independientes no afecta al precio y a la cantidad de equilibrio. Terminó nuestro análisis de ese punto. Entonces, son bienes independientes, lo consideramos bienes independientes, no afectan al precio ni a la cantidad de equilibrio. Vamos al caso C.
Dice, se eliminaron las retenciones a las exportaciones. A nivel nacional creo que aumentaría el precio porque justamente les conviene a los productores vender afuera del país porque no tienen las retenciones y afuera del país el precio debería disminuir, entonces Se eliminaron las retenciones a las exportaciones, entonces, ¿qué va a pasar? Y acá, como dice su compañera, se puede analizar como mercados internos, mercados externos, ¿sí? Si se eliminan las retenciones a las exportaciones, se puede decir que ahora los productores van a querer vender más afuera, o podrían vender más afuera, con lo cual disminuiría la oferta destinada al mercado interno. Entonces, ese podría ser un análisis, ¿sí? Que como se va a exportar más carne porque no hay retenciones, ¿qué va a pasar con la oferta destinada al mercado interno? Va a disminuir, ¿sí? Entonces, esa sería una alternativa si lo analizamos desde el punto de vista del mercado interno. También podría analizarse desde el punto de vista del mercado externo, que va a aumentar la oferta hacia el mercado externo, ¿sí? Pero bueno, analicémoslo entonces desde el punto de vista del mercado interno, que es más fácil visualizarlo. Entonces, se eliminaron las retenciones a las exportaciones, entonces los productores van a querer destinar mayores cantidades de carne de su producción a exportar, con lo cual va a disminuir la oferta, ¿sí?, que va a estar destinada al mercado interno, ¿sí? Entonces, acá podemos decir, se eliminaron las retenciones, aumentan las exportaciones. ¿Esto qué provoca? Ustedes pueden seguirlo para allá, yo lo sigo por acá. Una disminución de la oferta, ¿sí?, destinada al mercado interno. ¿Sí? Entonces disminuye la oferta que estaba destinada al mercado interno. ¿Por qué? Porque se decide exportar más, destinar, ¿sí?, mayor parte de la producción a exportar. Gráficamente, eso implica una reducción una disminución de la oferta, ¿sí? Disminuye la oferta, menor cantidad y mayor precio. ¿Sí? Tenemos un nuevo punto de equilibrio, menor cantidad y mayor precio. Entonces, disminuye la oferta interna, disminuye la cantidad de equilibrio y aumenta el precio de equilibrio. ¿Sí? Ese sería el análisis. Este es el gráfico aparte. Ese es el gráfico del caso C. Ah. Luego una pregunta. ¿Y cómo se graficarían las retenciones? ¿Cómo se grafican? Igual como en impuestos o... Claro, en el caso de existir, sí, pero en realidad termina impactando, ¿sí?, en la decisión de dejar de destinar al mercado externo y de volcarlo toda esa producción al mercado interno. ¿Sí? Porque en realidad la retención no lo va a soportar el comprador. Pero podríamos, ¿sí?, representar gráficamente también cuál es el impacto que tiene. Entonces, caso C, ¿sí?, se se eliminaron las retenciones, eso provoca un aumento de las exportaciones de carne, entonces disminuyen la oferta
destinada al mercado interno, disminuye la cantidad de equilibrio y aumenta el precio de equilibrio. Bueno, vamos al caso D. Dice, disminuyó el precio de la soja. Depende fíjense, de la soja, independiente o sustituto. Bueno, ahí hay que pensar, ¿sí? Un poquito más. En principio, Sustituto para la gente vegana. Eso iba a decir. La mayoría de productos veganos que hicimos en la carne son hechos de soja. Ese sería mi sustituto. está bien, sí, está bien su análisis, sí. Sí, no, creo que sí sería. Pero, fíjense que sustituto es cuando yo puedo sustituir un bien por otro y el vegano o el vegetariano. Una milanesa de soja no se va a cambiar a una de carne. No, claro, por eso, exactamente. En este caso no serían sustitutos, porque el vegano puede sustituir soja por, no sé, por lentejas, por garbanzo, por otra legumbre, ¿sí? Pero no por carne. Yo entiendo que son sustitutos en cuanto a que satisfacen o pueden cubrir las necesidades de requerimientos alimenticios, ¿sí? Pero para el vegano o para el vegetariano no son sustitutos. ¿Entienden? Profe, además la soja tiene los usos por fuera de la alimentación, o sea, como es una oleaginosa, toda la parte que se exporta más, incluso para alimentación de los propios animales, o sea, sobrepasa el mercado alimentario, a diferencia de la carne que se sirve solo para consumir, para comer. Claro, sí. Pero fíjense, yo lo Sería un puse, bien independiente. yo lo puse y todavía no lo estamos viendo porque siempre nos ubicamos como consumidores. Pero si nos ubicamos como productores, Como dijo, el soja también se ocupa para alimentar el ganado. Va a disminuir el peso de la soja, se puede alimentar más el ganado puede engordar más y producir más carne. también puede ser desde ese punto de vista también, ¿sí? Puede, como dice su compañero acá, un insumo de producción, ¿sí? Disminuye el precio de la soja, disminuye el costo de producción, pero yo lo puse ahí como para que lo analicemos desde el punto de vista de la oferta. Hoy en día todo tiene soja, entonces eso de alguna manera beneficiaría a esos mercados que productos alimenticios. Sí, pues. Sí, es cierto lo que dice su compañera, que refuerza lo que dijo la otra compañera que está conectada, de que la soja, si ustedes miran o leen los rótulos de los productos, van a ver que en la mayoría tiene derivados de soja, ¿sí? Entonces, bueno, pero concentrémonos en el mercado de carne, ¿sí? Y vayamos a los que nos cuesta un poquito más, o sea, a lo que nos cuesta, digo, porque siempre nos posicionamos como consumidores, como desde el punto de vista de la demanda. Vayamos al punto de vista de la oferta. Posicionémonos como productores. La producción de soja y la producción de carne vacuna, ¿cómo son? De oferta rival. ¿Por qué? ¿Dónde se produce principalmente? En campo, en la pampa húmeda, en los lugares, ¿sí? Entonces, esas extensiones de tierra se pueden destinar a criar ganado o a plantar soja, por ejemplo. Entonces, y al revés. Fíjese, no, pero está bien su análisis, pero ahí, fíjese nomás que está muy bien su análisis. Entonces, en el parcial sí vamos a tener ejercicios como este, que también tienen ustedes en el práctico 6. Volviendo al caso de la soja, ¿sí? Es un bien de oferta rival, ¿sí? Entonces, analicemos, ¿sí? Al bien de oferta rival. Y con el tema de alimentación es muy amplio, todo lo que plantearon ustedes, que la soja está en la mayoría de los productos,
Sí, es bastante amplio y por eso en algunos casos vamos a tener diferentes respuestas, ¿sí? Si lo consideran sustituto, complementario, además. Entonces, disminuyó el precio de la soja. Es un bien, dijimos, de oferta rival. Si disminuyó el precio de la soja, dijimos que es un bien de oferta rival porque el productor que tiene una extensión de tierra puede destinar ese campo a la plantación de soja o a criar ganado, ¿sí? Si disminuyó el precio de la soja, ese campo, ¿a qué va a querer destinar? A criar ganado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la soja disminuyó su precio, entonces comparativamente me conviene criar ganado y no plantar soja, ¿sí? Con lo cual, ¿qué va a pasar con la oferta de carne? Va a aumentar. ¿Sí? Eso va a ocurrir. Va a aumentar la oferta de carne. Gráficamente, vamos a representar entonces un aumento de la oferta, desplazamiento hacia la derecha, acuérdense siempre. Y tenemos que aumentó la cantidad de equilibrio y disminuyó el precio de equilibrio. Entonces, aumenta la cantidad de equilibrio y disminuye el precio de equilibrio. Eso como conclusión, entonces. Bueno, y por último, ¿qué decía? Aumentó el salario de los trabajadores rurales. ¿Eso a qué afecta? ¿La oferta o la demanda? Porque aumentó el costo de campo. Entonces, esto termina afectando a la oferta, ¿por qué? Porque incrementa los costos, esto aumentan los costos, ¿sí? ¿Cómo afecta eso a la oferta? Disminuye la oferta. ¿Sí? Aumentan los costos, disminuye la oferta. Gráficamente, acuérdense siempre, partimos de una situación de equilibrio inicial, representamos la situación de equilibrio inicial y luego, ¿sí? ¿Cómo se modifica esa situación? En este caso, disminuye la oferta. Tenemos una nueva cantidad de equilibrio y un nuevo precio de equilibrio. Entonces, aumentó el precio de equilibrio y disminuyó la cantidad de equilibrio con esta disminución de la oferta. Bueno, y así tienen casos en el trabajo práctico 6 para analizar de distintos mercados, ¿sí? De algodón, de yerba mate, de carbón, ¿sí? Distintos mercados para analizar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se dan ciertas situaciones en el mercado, en el contexto, que terminan afectando? Bien, si tienen alguna pregunta, tranquilos, léanlo.
Vuelvan a leerlo y el lunes seguimos. Sí, lo que se llegue a desarrollar hasta la semana que viene va a entrar en el parcial. El punto D, ¿qué tipo de determinante es? El punto D, precio de bienes de oferta rival. Precio de otros bienes, cuando uno analiza los determinantes de la oferta, precio de otros bienes, bienes de oferta rival. Chao. Sí. ¿Costos vas a entrar entonces? ¿Por qué costo? Eso es unidad 5. Sí, pero todavía estamos en la 3 nosotros. Ah, bueno. Pasa que yo también voy a lo de la clase de la tarde y ella empieza en costos la semana que viene. No, bueno. Pero ¿usted en cuál va a rendir? ¿Dónde está inscrito? Ah, No, por eso pensé que No, nos no, estábamos no. atrasados y No, no, íbamos no. a dar todo en una no, sola. no, no. Chao, hasta la semana que viene. Señor. Yo pasé la conferencia y me dijeron que usted cambió la fecha de parcial. Ah, es el 8. Es el 8 para la carrera, digamos. Sí, 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 para todo. Gracias. Sí, sí, sí. Creo que tiene un equilibrio de mercado, no necesariamente tienen que variar los dos, o sea, la oferta. No, pero que acá analizamos uno solo. Tiene que decir que en forma simultánea. Si no, uno solo. Pero Va a puede decir pasar que en sí. forma simultánea pasa esto, o pasan dos cosas. Y ahí sí puede. Ok. Tiene que aclarar entonces en el enunciado. Por ejemplo, puede decir, fíjense que, bueno, eso voy a aclarar la próxima, háganme recordar. Tiene que decir que, por ejemplo, se eliminaron las retenciones y aumentaron el salario de los trabajadores rurales. Entonces, dos formas confundidas y ahí, ¿qué pasa? ¿Se entiende? De nada. Señor, sí. Quería preguntarle qué bibliografía puedo ocupar para justamente el tema que vimos el lunes y hoy. Pues, también se ocupa la de Monch y Becker. Sí, Johnny Becker, Samuelson, Porque, mire, Stiglitz. Porque yo estoy acá, ¿vio? Y dice la oferta, la demanda y el mercado. Ahí en esa parte. En esa parte. Porque yo estuve buscando por acá, que fue ahí. O fallos de precio, controles de precio. Porque me aparece curva de oferta, el funcionamiento de la oferta que vimos, funcionamiento de los mercados, el equilibrio. Y ahí, fíjese, la parte de fallos, sí, hay de fallos de mercado pueden encontrar también. El fallo de mercado. Que a veces suele estar en un capítulo como aparte. Como aparte. En vez de estar ahí en la parte de mercado, de oferta, de estar en la parte de mercado, a veces tienen un capítulo aparte sobre fallos del mercado. Entonces, fallo de mercado sería lo que vimos el lunes y equilibrio de mercado. Sí, exacto. Gracias. Por ejemplo, los análisis que hicimos, por ejemplo, en el último de que aumentan los salarios. ¿Qué pasa si yo lo interpreto desde los dos lados? Tipo, desde la oferta y la demanda. Lo que pasa es que, está bien, puede interpretarse de los dos lados, pero es salario de los trabajadores rurales. No es del nivel general de salario de toda la población. Entonces, más bien afecta a la oferta. Si fuese aumentan los salarios de todos los trabajadores del país. Ahí sí, sí, pero ahí resultaría más bien podría ser de la demanda y de la oferta. O sea, siempre tengo que ver cuál le afecta más de forma directa, ¿no? Claro. Sí, no, de nada. No entendí por qué si sube el salario disminuye la oferta. Bueno, el salario de los trabajadores rurales, entendido como los trabajadores que se dedican a la producción, ¿sí? Forman parte de la producción de carne, entonces aumentan los costos de producción, en ese sentido. Bueno, cualquier cosa, lo siguen, escriben por mail o en la próxima clase, anótense sus preguntas y lo analizamos en la próxima clase. Bueno, hasta luego.